Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la profesora Nirvana Galicia Juárez de la especialidad de Historia. Recuerden lavarse continuamente las manos durante al menos 20 segundos, mantener la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas, no tocarse la cara y realizar el estornudo de etiqueta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Durante esta sesión podremos conocer las características del clásico y sus periodos temprano y tardío. Asegúrense de tener a la mano su cuaderno para que en el transcurso de la explicación traten de rescatar las ideas más importantes del tema para registrar las dudas que puedan surgir y apoyarse de su libro de texto, pues es su principal fuente de consulta. Para iniciar la sesión, leeré esta breve historia de Teotihuacán que presenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En una de sus páginas informativas dice así: Historia breve de Teotihuacán. La zona arqueológica de Teotihuacán se localiza en el Estado de México. Es considerado uno de los sitios prehispánicos más importantes descubiertos hasta el día de hoy. Es testimonio material de una de las ciudades prehispánicas mejor planificadas y extensas del mundo antiguo. Es símbolo de desarrollo cultural, artístico, religioso, político y social de la cultura mesoamericana, y que aún después de su abandono, continúa siendo objeto de la construcción simbólica colectiva. Por sus valores históricos, culturales y educativos, no solo es el sitio arqueológico más visitado en México, sino se ha consolidado como un destino turístico internacional. Teotihuacán significa el lugar donde fueron creados los dioses, y debe su nombre a los mexicas, que la llamaron así 6 siglos después de su abandono. Alcanzó los 22 kilómetros cuadrados de extensión y fue uno de los polos culturales del área conocida como Mesoamérica. Su alcance abarcó desde el norte hasta el sur del México actual, así como Guatemala y Honduras, regiones con las que mantuvo un intercambio traducido en influencias estilísticas y arquitectónicas. Su valor universal se aprecia en el diseño urbano ortogonal, definido por la calzada de los Muertos en el eje norte-sur y las canalizaciones del río San Juan en el este-oeste, disposición que se vincula con el paisaje y sus elevaciones naturales, como el Cerro Gordo y la Sierra de Paclachique. Sobre ese plano se trazaron calles, palacios, templos y conjuntos habitacionales con una población multiétnica, dedicada a la producción artesanal, el comercio, el sacerdocio y la guerra. También se caracterizó por su cultura material, como la pintura mural o los objetos cerámicos y de piedra ofrendados en edificios y entierros de todas las clases sociales. De sus numerosas construcciones, distribuidas en 3,000 hectáreas, las más importantes se hallan en la Calzada de los Muertos, entre las que destacan las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela, los conjuntos oeste y de la Ventilla, el Gran Complejo y los palacios de Teticla, Atetelco, Tepanticla, Yayaguala y Zacuala. ¿Qué les pareció el texto? Interesante, ¿verdad? A partir de la lectura del texto anterior, espero que reconozcan la influencia cultural de Teotihuacán en el posclásico, que se manifiesta en el uso de técnica y conocimiento de elementos arquitectónicos como el talud y tablero, y de cultos a dioses. Los teotihuacanos construyeron pirámides de grandes dimensiones, utilizando el talud y tablero. A nivel arquitectónico, un mismo estilo se propagó por toda la ciudad, el talud-tablero. Es importante definir diseño urbano ortogonal, que se refiere a un plano ortogonal en cuadrícula o damero.
Se ha encontrado evidencia de este mismo estilo arquitectónico en toda Mesoamérica. Paremos un momento. Les pido que anoten las siguientes preguntas y conforme se desarrolle el tema podrán irlas contestando. ¿Cómo estaban construidas y diseñadas las ciudades del México antiguo? ¿Qué tipo de edificaciones tenían? Bien, preparémonos para ver y escuchar el siguiente video. Los pueblos prehispánicos creían que los dioses habían construido el mundo de acuerdo con un orden que debía ser imitado por los hombres. Así edificaron las antiguas ciudades de Mesoamérica. Un signo que comparten estas culturas es la montaña viva, que representa la tierra como espacio y el movimiento del sol como tiempo. En su interior se guarda el agua, las semillas y el pasado de los pueblos. La montaña fue representada a través de pirámides, cuyas bases se dividieron en 4 regiones cardinales y un centro. De esta manera se recreaba el orden del universo dominado por el hombre. Va a poder dominar ese medio y establecerse con sus grandes centros y, desde luego, con toda la complejidad que estas ciudades traen aparejadas. En Monte Albán, la montaña fue cortada para construir la gran plaza central. Teotihuacán se edifica con el Cerro Gordo a sus espaldas. El templo de las inscripciones en Palenque se adhiere a una cumbre. La ciudad del Tajín se orienta hacia el Cerro de los Mantenimientos. Tenochtitlan y Tlatelolco logran que las edificaciones sean el símbolo de la montaña al ser construidas en un lago. Las pirámides definen una comunidad, su territorio y su historia desde el origen. En este sentido, la exposición 6 ciudades antiguas de Mesoamérica tiene en su centro una montaña para representar el ordenamiento del cosmos, elemento que comparten las 6 culturas mesoamericanas que estarán reunidas en el Museo Nacional de Antropología. Como se plantea en el video, los pueblos mesoamericanos compartieron creencias que se relacionan con el origen del mundo o del universo. Pues ahora bien, les explicaré un poco del esplendor clásico. A principios de la era cristiana, mientras en Roma se consolidaba el imperio y el cristianismo empezaba a extenderse por el mundo mediterráneo, en Mesoamérica comenzaban a surgir las ciudades sagradas de los mayas, en Tikal, Huaxatún, Yaxchilán, Copán y Palenque. Fue entonces cuando en la región central de México, a unos 40 kilómetros al norte de la actual capital, se comenzaba a edificar la gran metrópoli de los dioses, Teotihuacán, que son sus pirámides, sus palacios, esculturas y pinturas, llegaría a ser paradigma e inspiración de los demás pueblos que habrían de venir. La ruina del Imperio Romano coincide en el tiempo con el esplendor clásico de las ciudades del mundo maya y de Teotihuacán, con sus incontables palacios cubiertos de inscripciones y frescos. Muchas de esas mismas inscripciones y representaciones de dioses habrán de encontrarse más tarde en los libros de pinturas y en el arte de los mexicas contemporáneos de la conquista. Hacia los siglos IV y V aproximadamente, especialmente en el mundo maya, las inscripciones redactadas con una escritura en parte ideográfica y en parte fonética, se vuelven en extremo abundantes. Son testimonios de que esos pueblos poseyeron un hondo sentido de la historia y del tiempo, como lo prueba su calendario. La cultura clásica floreció asimismo en la región de Oaxaca, al sureste del Altiplano Central, en el antiguo centro conocido hoy como Monte Albán, donde se conservan las inscripciones más antiguas del mundo nuevo. Los zapotecas edificaron suntuosos templos y palacios. La existencia de formas más complejas de escritura muestra que, como en el caso de los mayas, también los zapotecas, inspirados en la aportación original de la cultura olmeca, continuaron perfeccionando este arte de representar conceptos valiéndose de signos glíficos y otras figuras. Por razones en gran parte desconocidas, entre los siglos VII y IX, los grandes centros rituales de Teotihuacán y del mundo maya comenzaron a decaer y fueron al fin abandonados. El periodo de la historia mesoamericana, llamado Clásico Temprano, 200 al 650 nuestra era, aproximadamente, se caracterizó por el surgimiento de ciudades planeadas de manera cuidadosa, que fueron la sede del poder político y religioso.
Estas ciudades tenían relaciones comerciales entre sí y gracias a este contacto compartieron muchos elementos culturales, como estilos arquitectónicos, prácticas religiosas y técnicas de cultivo, entre otras. Las ciudades del Clásico eran regidas por un Estado fuerte, capaz de planificar grandes obras públicas y de movilizar a muchos hombres para construirlas. Teotihuacán llegó a dominar las redes comerciales, por donde circulaban bienes como obsidiana, jade, plumas de quetzal, cacao y algodón. El influjo de Teotihuacán se extendió hacia muchas regiones, por lo que tuvo una gran influencia en las tradiciones de otros pueblos. Para conocer más características del Clásico, observemos y oigamos el siguiente video. El periodo clásico representa la etapa en la que las artes, el urbanismo y la arquitectura tuvieron una mayor complejidad en Mesoamérica. Este periodo se divide en clásico temprano y tardío. Veamos una aproximación al clásico temprano. ¿Sabes cuáles fueron y cómo eran sus principales ciudades? Te invito a conocerlas. El periodo clásico es un momento cumbre en Mesoamérica, caracterizado por el incremento de poblaciones urbanas, una mayor división y especialización del trabajo, el desarrollo en la producción de bienes especializados y la ampliación de redes comerciales, la conformación de la sociedad multiétnica organizada en grupos sociales, el desarrollo de las matemáticas, la astronomía y los sistemas calendáricos, la construcción de obras arquitectónicas y urbanísticas monumentales, y el fortalecimiento de la representación artística de diversas deidades. A continuación, conoceremos algunas de las principales ciudades mesoamericanas que florecieron en el Clásico temprano. En el área cultural central de Mesoamérica, se fundó la ciudad de Teotihuacán en el siglo I antes de nuestra era y fue abandonada en el año 650 de nuestra era. Teotihuacán llegó a convertirse en la ciudad más importante e influyente de esa área, debido principalmente a la especialización del trabajo, al control de recursos y a la ampliación de sus redes comerciales. Esto le permitió formar artesanos especializados en la talla de obsidiana y mantener un intercambio comercial y cultural que se extendió hasta Guatemala. Su grandeza también se muestra en los edificios monumentales en torno a la Calzada de los Muertos, como la Pirámide de la Luna y del Sol, así como del Templo de Quetzalcóatl. Contaba con conjuntos habitacionales y barrios bien delimitados, con sistemas de drenaje, control de agua y talleres de producción de objetos de obsidiana, pedernal y cerámica. En su momento de mayor esplendor, albergó a más de 150,000 habitantes de múltiples lenguas y culturas. En el Clásico temprano, floreció la ciudad zapoteca de Monte Albán, que pertenece al área cultural de Oaxaca. Se fundó en la cima de un cerro y dominó la región a partir del siglo V antes de nuestra era. Tuvo una población de entre 15,000 y 30,000 habitantes, organizada en 15 barrios alrededor de los templos, edificios públicos, juegos de pelota y residencias del grupo gobernante. Destaca el Templo de los Danzantes, nombrado así por las figuras esculpidas en las lápidas que lo cubren. Logró su expansión mediante la conquista militar. En el área cultural de Occidente, destacan los conjuntos arquitectónicos conocidos como huachimontones. En este lugar se desarrolló la cultura Teuchitlán, aproximadamente desde el año 300 antes de nuestra era hasta el año 700 de nuestra era. Su arquitectura se caracteriza por las estructuras cónicas de varios cuerpos dedicadas a sus dioses, alrededor de las cuales se construyeron plataformas rectangulares. El centro ceremonial era el núcleo del asentamiento. Contaba con 2 juegos de pelota. Destaca la estructura llamada el asquelite. La cultura se especializó en las artesanías y esculturas de obsidiana. Otra ciudad de este periodo es La Quemada, en el área cultural del norte, en el actual estado de Zacatecas.
Esta ciudad se desarrolló entre los años 350 y 1150 de nuestra era. Funcionó como centro ceremonial, habitacional y de defensa. De esta ciudad destacan las estructuras de la Ciudadela, el Salón de las Columnas y el Juego de Pelota, el más grande del área cultural del norte. Este asentamiento sirvió como centro económico y ruta entre ciudades. Se encargó del comercio de turquesa, obsidiana, sal y plumas. El periodo clásico temprano en Mesoamérica se caracterizó por el intercambio económico y cultural, así como por el desarrollo de los centros urbanos en los ámbitos políticos, arquitectónicos y sociales. Las ciudades fueron sede de las decisiones políticas y de las principales actividades religiosas. Te invito a investigar más del tema. Después de observar y escuchar el video, recordemos las preguntas de inicio. ¿Cómo estaban construidas y diseñadas las ciudades del México antiguo? ¿Qué tipo de edificaciones tenían? ¿Identificaron cuáles y cómo eran sus principales ciudades? El clásico temprano, del 200 de nuestra era al 650 de nuestra era aproximadamente, se caracteriza por un predominio comercial de Teotihuacán, la gran capital ubicada en el centro de México. El clásico tardío, del 650 al 900 de nuestra era aproximadamente, tras la caída de Teotihuacán, fue el esplendor de otras urbes, entre ellas Montalbán en Oaxaca, y todo un conjunto de ciudades mayas: Tikal, Calakmul, Palenque, Copán, Becán, Huaxatún, Uxmal, Yaxchilán, Quirigua, Cobá y otras muchas. En estas llegan a su culminación la pintura, la escultura, el calendario, la escritura, la numeración y la astronomía. Sin embargo, todos esos centros de poder van declinando uno tras otro para dar paso a una Mesoamérica de fuerte carácter militarista en la parte final del clásico, denominada por algunos autores epiclásico. Florecieron el Tajín en la subárea del Golfo y Cacaxtla, Cholula y Xochicalco en la del centro de México. Tal vez el cambio más reciente de opinión entre los especialistas respecto al clásico temprano es la aceptación de que no fue un periodo exento de enfrentamientos bélicos, como se pensó originalmente. Abunda la evidencia de simbolismos bélicos e incluso hay indicios de que se libraron guerras durante este periodo. La dimensión y finalidad de los combates en las distintas regiones aún es objeto de controversia. Tal vez en algunos lugares se trató de incursiones en pequeña escala con miras a la glorificación personal del grupo gobernante, la eliminación de rivales, la obtención de víctimas para el sacrificio y para otros propósitos similares. No obstante, en otros casos, como los de Monte Albán y Teotihuacán, la guerra o la amenaza de guerra probablemente era parte integral del expansionismo del Estado. Esto no significa que las sociedades del clásico temprano estuvieran dominadas por elementos militares o por intereses y actitudes materialistas. Por el contrario, la religión era una fuerza omnipresente, como lo comprueba la existencia de sacerdotes, templos y rituales. La religión tenía que ver principalmente con mantener el orden del cosmos, la fertilidad, el bienestar general y con acontecimientos como el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Sin embargo, como salta a la vista en la actualidad, las sociedades con conceptos y prácticas religiosas altamente desarrollados pueden ser bastante belicosas, como sucedió con los mexicas y probablemente también durante el clásico temprano. Aún así, sabemos muy poco de la frecuencia, la dimensión y los objetivos de las contiendas en las distintas regiones durante esa época, y posiblemente la guerra fue más limitada de lo que llegaría a ser posteriormente. El intercambio hizo indispensable la existencia de un ejército formal que pudiera cuidar de las caravanas de comerciantes. En el conjunto habitacional de Atetelco aparecen representaciones de posibles órdenes militares, coyotes y águilas,
probables antecedentes de los guerreros águilas y jaguar de los mexicas. Durante el Clásico hay una clara diferenciación cultural que dividió a Mesoamérica en dos grandes regiones en lo que hoy conocemos como el Istmo de Tehuantepec, como línea divisoria. Tal diferenciación se reflejó en los sistemas de escritura, numeración y en el calendario. Si bien la individualidad de las distintas regiones era manifiesta, las unía el intercambio de ideas y de objetos valiosos. Hemos llegado al final de la sesión. Esperemos que esta sesión haya contribuido a que valoremos las características del periodo clásico. Es momento de continuar con el reto de la semana. Recordemos que el reto que empezamos fue la elaboración de una línea del tiempo, por lo que debes colorear el periodo clásico con una barra de color que prefieras. Recuerda seguir ilustrando las características de dicha época en el lugar que corresponde. Si desean saber un poco más del tema, apóyense de su libro de texto. Ubiquen el tema en el índice del mismo. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Cuídense, hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.